Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cours créole nous. Moi c'est Trax Joseph, professeur créole nous. Jodi nous allons continuer parler des adjectifs yo. Mais fois ça, nous allons faire comparaison. Como acabo de decir, hoy vamos a seguir hablando de los adjetivos, pero vamos a hacer comparaciones. Estamos en la página 30 de nuestro manual, en la semana 4. Entonces, si tiene tu manual, agárralo porque vamos a arrancar ya. En español, para comparar algo, puedes decir tal cosa es más grande que otra cosa. O tal cosa es igual que otra cosa. O tal cosa es menor que otra cosa. Cuando estamos hablando así, estamos comparando una cosa con otra cosa. Una persona con otra persona. Un animal con otro animal. La comparación que tú quieras. Bueno, entonces, si empezamos con la primera comparación, más que. Puede ver, digo que un PC, un netbook, es más grande que un celular. Español. Digo, netbook más grande que el celular. Entonces, netbook, si seguimos usando el mismo netbook en creol, dice, yon netbook pi gran que yon cellulaire. Pueden notar que para hacer esa comparación yo uso la palabra pi que reemplaza la palabra más. Entonces, en creol, comparación de superlativo es pi y después que. También puede decir plus, porque que sea pi o plus es lo mismo, depende del caso. Si vamos en el manual, el ejemplo dice que la Tierra es más grande que la Luna. Y la traducción es Terra pi gran que la Luna. ¿Bien? Otro ejemplo, ella tiene más pelo que mi hija. La comparación es li para ella, gen plus cheveux. Ven, acá estamos hablando de cantidad, por eso pi reemplaza por plus. Es como más en sentido de cantidad. Ahí la traducción es li gen plus cheveux que ti fi mwen o ti fi mnan. Si quiero reemplazar el hipo mwen por ¿sí? Ahora pasamos en otra comparación, que es menos que. Menos en criol es mues. Es casi como el hipo muen, pero tiene una S, entonces se dice mues. ¿Y qué? Bueno, entonces voy a usar mues y qué para hacer la comparación. Entonces, si quiero decir hace menos frío hoy que ayer, y eso es cierto por el día de hoy, mira cómo estoy en invierno. Entonces, ese ejemplo cae muy bien. Entonces, la traducción es li fait moins fredi jodia que hier. La cosa que quiero comparar, pongo la comparación delante de la cosa. En ese caso es frío, fredi, que quiero hacer la comparación, digo moins fredi que hier. Bueno, vamos ahora con igual. Entonces, para hacer igualdad, se usa la palabra même. No solo se usan même genre, también se usan igual que o
igual avec. Toda esa manera uno puede usar para hacer una comparación donde hay igualdad. Bueno, el ejemplo dice, te veo igual que la vez pasada. La traducción es, moi weu même jan que fois passé. Ejemplo que podemos usar, por ejemplo, moi égal avec ou. Es una comparación. Moi égal avec ou. Li égal avec ou. ¿Ok? Estamos haciendo comparaciones de igualdad. Ahora pasamos a los adjetivos demostrativos, que son un montón en español. Te lo digo en serio, un montón. Porque puedo decir eso, ese, esa, esos, esas, esas. Aquellos, aquellas, un montón en español. Bueno, el alivio para hoy es saber que todos esos adjetivos demostrativos se reemplaza por sa. La palabra sa. Bueno, si quiero poner uno de ellos en plural, sería sayo. Entonces, no hay dolor de cabeza. Es solamente sa para singular y sayo para plural. Vamos a tomar algún ejemplo. Aquella persona. O esa persona. O esta persona. Todo eso se dice mon sa. No tengo que preocuparme si es esa persona, esta persona, aquella persona, no. Entonces todo eso en plural, aquellas personas, esas personas, estas personas, mon sa yo. En español puedo decir eso o ese o esa no está bien, depende del caso. Tengo que saber bien cuándo debo usar eso, cuándo debo usar ese, cuándo debo usar ese o cuándo debo usar esta. Bueno, entonces para decir eso no está bien o esta no está bien. Bueno, entonces todo eso se dice por ça pas bon. Ça pas bon. Si es plural, entonces sería ça yo pas bon. Esos no están buenos. Ahora, ¿cómo dirías tú esa palabra? ¿Puedes traducirlo? Sí, fácil. Paul sayo, porque digo esas palabras o estas palabras. ¿Ves? Entonces ya terminamos con comparación, ya terminamos con demostración, que es un punto muy importante en nuestra forma de hablar, pero el alivio es saber que es muy simple en criol. Entonces terminamos con adjetivo calificativo, cuando vamos a calificar a alguien. Bueno, lo que tenemos que saber, por lo que tiene que ver con los adjetivos calificativos, no tienen género. Entonces, no tengo que preocuparme si ese adjetivo va por un hombre o va por una mujer. En general, ¿no? Hay algunos que son irregulares, que lo vamos viendo, pero la idea general es que los adjetivos calificativos son neutros. Más de esto es que no son ellos que llevan la marca del plural. Por ejemplo, en español hay caso, debo decir bello, bellos o bella, bellas, ¿ves? Lindo, lindos, lindas, ¿ves? Entonces el adjetivo va llevando la marca del plural o género, si es masculino o femenino. En criol no me preocupo por eso, solo tengo que saber el adjetivo y lo
uso para calificar a la persona o a la cosa. Ejemplo, yon bel fi, una linda chica. Entonces, para decir un hombre lindo también, puedo decir yon bel garçon, un lindo hombre. ¿Cierto? Algunos pueden decir beau garçon, pero se dice bel garçon. ¿Ok? Bébé yo bel. Bébé yo bel. Ven que bel no lleva la marca del plural, sino bebé, para que yo sepa que se trata de una cantidad de niños. Y entonces bel no lleva la marca del plural. Entonces serían los bebés son lindos, ¿sí? Bueno, entonces es todo para hoy. La próxima clase vamos a hablar solamente de los adjetivos numerales cardinales. Vamos a contar quizás hasta 100. Bueno, espero que haya disfrutado esa clase y nos vemos la próxima semana.